Va, antes de empezar el vídeo, dejo 10 segundos para que vayáis corriendo a los comentarios y me digáis en qué año pensáis que se lanzó el primer anuncio que hizo referencia al sexo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Va, venga, volved para arriba, que empezamos. ¡Bienvenidos! Como sabéis, a mí me encanta hacer vídeos de publicidad y como muchísimo me habíais pedido que hiciese otro nuevo, hoy os vengo a contar cuándo se lanzó el primer anuncio que hizo alusión al sexo. Hizo alusión al sexo pues como necesidad básica de las personas para vender un producto, que es algo a lo que estamos muy acostumbrados ahora. Podéis estar viendo multitud de ejemplos, pero que antes no era tan común por cómo era la época, la sociedad, así que os lo voy a decir ya. El primer anuncio que hizo referencia al sexo fue lanzado en 1911. Me diréis, ¿tan tarde? O a lo mejor algunos no y pensáis que es incluso muy pronto. Pero bueno, os lo cuento. Este fue el primer anuncio en cuestión y es que en esa época la publicidad era esencialmente tradicional. Cualquier cosa que rompiese la línea de exaltar las cualidades de un producto se consideraba innovador. Por ejemplo, la campaña anterior a esta primera que hizo alusión al sexo fue esta. Esta campaña también fue considerada muy innovadora, pues lo que hacía no era plantear las cualidades del producto, sino que enseñaba un problema que tenían los consumidores y cómo ese producto lo solucionaba. Esto ahora mismo en publicidad es súper típico, es una de las cosas que más se hacen y es más, es uno de los caminos de Basat, que si no sabéis lo que es, en un próximo vídeo os explicaré más detenidamente. Pero en ese momento rompió un montón con lo que era la línea de la época y más lo hizo la segunda campaña, A Skin You Love to Touch, que pues como digo, fue la primera en hacer referencia al sexo, que quizás estáis pensando que es una cosa súper sutil y que si yo no os digo que esto hace referencia al sexo a lo mejor ni lo pilláis, pero bueno, es muy importante en la historia de la publicidad por todo el contexto que tiene detrás y que os voy a contar ahora. Porque ¿quién pensáis que puede estar detrás de esta campaña? ¿A qué creativo se le ocurre hacer referencia al sexo por primera vez en la historia? Pues nada más y nada menos que a la creativa Ellen Lansworth-Resor. Sí, a una mujer. Sí, en 1911 la primera persona en atreverse a lanzar un anuncio así fue una mujer. Fue Helen, que no es una mujer cualquiera. Y es que Helen fue la primera redactora y ejecutiva de J. Walter Thompson, que la contrató en 1908. En una época donde la industria estaba predominantemente dominada por hombres, y si no me creéis a mí, pues podéis ver Mad Men y cómo os representa la época, Helen fue la primera creativa de JWT, que además contrató y tuteló a docenas de mujeres para que creasen el departamento creativo de mujeres. Porque ella llegó a JWT, que por cierto posiblemente fuese la agencia más importante de la época, llegó y vio que todas las comunicaciones de los productos iban destinados a mujeres, pero que no había ninguna mujer en el departamento creativo dando su opinión sobre el tema, y dijo, esto no puede ser, y cogió y contrató a este grupo de mujeres bien educadas, de mentes independientes, feministas y ambiciosas, y juntas llevaron a cabo numerosas innovaciones creativas en el ámbito de la publicidad. Y la que más chocó fue precisamente de la que estamos hablando en este vídeo, que fue ese primer cartel en aludir al sexo y que fue creado para la cuenta de jabones Goodbury. Este cartel llegó a considerarse una de las 100 mejores campañas de publicidad del siglo XX, pero es que no solo fue innovador en el resultado final, sino que todo el proceso de creatividad que llevó a cabo este departamento para esta pieza fue súper novedoso para la época, desde el análisis de la estrategia de marketing que estaba llevando a cabo la empresa hasta la creación de nuevas técnicas de investigación del comportamiento del consumidor que permitió llegar mucho más en profundidad a lo que ahora conoceríamos como insight del consumidor, es decir, cómo pensaban aquellas mujeres que consumían los jabones, hasta, como hemos dicho, pues el resultado final. Con el eslogan "Una piel que amarás tocar", este cartel se convertía en el primero en usar el sex appeal en la historia de la publicidad. En las cartelerías se mostraban a chicas jóvenes y elegantes recibiendo la atención y la admiración de un joven caballero, junto al eslogan de la campaña. Gracias a esta campaña tenemos que decir que las ventas se dispararon, por lo que el cartel no fue solo creativo, sino que además fue bastante rentable para la empresa. Hay que apuntar que ahora quizás nos choque esta campaña e incluso nos pueda llegar a parecer un poquito rancia, pero hay que tener muy en cuenta en qué época fue lanzada y que fue todo lo contrario, porque no solo se dirigía a las mujeres que aparecen representadas en el cartel, que eran mujeres elegantes, sofisticadas, ociosas, sino que Ellen y su equipo creativo obviamente utilizaron esos datos recabados en el estudio que he mencionado anteriormente para conocer el insight del consumidor y descubrieron que eran mujeres cada vez más libres, que cada vez se casaban menos por obligación y cada vez lo hacían más tarde, que les gustaba disfrutar de su sexualidad libremente y sin que nada ni nadie las juzgase, y que por ello les gustaba recibir la atención de los hombres, sabiendo eso sí que ellas valían por sí solas. Esto hay que recordar, es 1911. Esto en esa época fue
muy revolucionario, muy necesario y muy transgresor. Por ello se puede decir que la campaña tuvo éxito y se consideró innovadora al ser lanzada en un momento donde la expresión del deseo sexual no estaba tan controlada como en épocas anteriores, pero sí que seguía siendo un tema un poco tabú y controvertido, además de ser bastante poco común, sobre todo relacionado con mujeres. Además, yo no me lo invento, podemos considerar esta campaña creativa porque posteriormente ha sido aprobada por el ámbito. ¿Esto qué significa? Que ha habido expertos en la materia de la publicidad que han determinado que este anuncio es bueno. Por ejemplo, Albert Lasker mencionó a esta campaña como uno de los 3 grandes hitos de la publicidad. Sí que es verdad que a partir de ese momento la cosa fue rodando y ahora es muy común ver cualquier publicidad haciendo alusión al sexo, pero bueno, eso da para otro vídeo. Espero un montón que os haya gustado, perdón por los cambios de luces que posiblemente se hayan notado, pero como habéis visto he vuelto y todavía no recuerdo muy bien cómo se hacía esto. Cualquier comentario es bienvenido abajo y tenéis toda la documentación de este vídeo en la cajita de la información. Eso, ¿veis? Tampoco me acuerdo de hacer eso. Práctica.